Hebreo, capítulo 8. Me molesta esta cuestión de aquí encima ya. Los versículos 1 y 2. ¿Ya? Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Dios nos bendiga. Son solamente 2 versículos, así que por eso es cortita la porción bíblica que tenemos este día, y yo pienso que también la conversación no va a ser muy larga, ¿no es cierto? Porque son 2 versículos. A los hermanos algunos le dan como 10 versículos, hablan harto, 1 hora y media algunos, ¿no? Y a mí como me tocaron 2 versículos, así que es más chiquitita la porción. ¿Ya? El Señor los bendiga. A la verdad que lo hemos venido gozando ricamente por toda la porción de la palabra del Señor que hemos tenido en nuestros medios. Desde que comenzó esta carta a los hebreos, algo impresionante cómo el Señor nos ha venido mostrando acerca de cosas que han sido no muy comunes en nuestras iglesias. Uno de los libros de los hebreos es estas cartas son una de las más difíciles de entender, porque hay que leer, hay que escudriñar y pedir muchas gracias, Señor, para poder entender el contenido que tiene, porque tiene una relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Dios nos bendiga, ¿no? Y de ver que la porción que tenemos hoy día es de ver ya al sumo sacerdote celestial y ya no un sumo sacerdote terrenal. De ir viendo a través de todo el sacerdocio cómo se ha venido dando a ver en nuestros medios, a nuestra enseñanza. Los vemos que nos habló la palabra del sacerdocio de Melquisedec, ¿ya? Que era sumo sacerdote y también rey, y vemos el sacerdocio por el orden arónico. A la verdad que de ir viendo estos sacerdocios y viendo el sacerdocio de Cristo, que es superior a ellos dos, unos son terrenales y otro sacerdocio es celestial. Entonces, de ver nosotros a como el Señor nos ha venido hablando por diferentes instrumentos. Oiga, qué maravilloso escuchar a mi hermano, de ver cómo se ha venido expresando el Señor a través de ellos, mostrándolo sobre este tema del sacerdocio. Es algo maravilloso, como mencionan los hermanos, pero a mí cuando están hablando de ellos, como que me tiemblan las carnes, porque es tanta la riqueza, es tanta la luz de Dios que nos comparte, ya sea para los hermanos que están recién comenzando, como para los hermanos que ya somos más viejos. No se enojen los hermanos con más años, ¿ya? Y cómo Dios se va desarrollando en nuestros medios para toda mente. No nos olvidemos de algo que es tan importante,
que en el Evangelio de Lucas, allí donde el Señor nos dice que Cristo cuando ascendió le abrió el entendimiento para que entendiera la Escritura. Entonces, esta enseñanza, el Señor nos abre el entendimiento para que nosotros podamos entender de lo que el Señor nos va a proporcionar para la salud de cada uno de nosotros. Dios nos bendiga, ¿no? Entonces, veamos el sacerdocio de arónico. Nosotros vemos que había un tabernáculo terrenal. Había un tabernáculo, y este tabernáculo fue conforme al diseño del Señor. No lo olvidemos, el tabernáculo era conforme al diseño del Señor. Era un tabernáculo, era portátil y era rectangular. No voy a dar las medidas porque soy malo por las matemáticas, no. Porque vamos a hacerlo ya, no es lo que voy a plantear de las medidas, sino que del tabernáculo, el contenido que había dentro del tabernáculo. ¿Está? Y este tabernáculo estaba siendo como una imagen o algo a lo que era el tabernáculo celestial. Entonces, de ver que el contenido en ello, que había un lugar del sacrificio, lugar santo y lugar santísimo. Y en ellos, conforme al pacto de Moisés, se presentaban allí las personas que iban a aquel lugar a pagar o un sacrificio para que el pecado que cometía durante el año les fueran perdonados, tenía que llevar un cordero, generalmente un cordero. Entonces, tenía que entrar la persona que llevaba y entrar con el cordero, y allí el sacerdote cumplía la función de sacrificar el animal y pasar por el lugar santo y llegar al lugar santísimo, en donde se presentaba esta ofrenda por el pecado. Eso era en parte de lo que sucedía en esta situación, ¿ya? Y esto se hacía una vez al año, y era un asunto que en este lugar se realizaba. No había un lugar de descanso para el sumo sacerdote, porque en el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto. No había lugar para que tomara un asiento el sumo sacerdote que hacía el sacrificio, y tampoco no le daba el tiempo para realizar, de descansar de este trabajo que allí ejercitaba, presentando las ofrendas por el sacrificio del pecado. Hay algunos comentaristas que dicen que estaba solamente el tabernáculo, el arca del pacto, y no podía sentarse sobre él, porque sentarse sobre él era una abominación a Dios. ¿Ya? Entonces, de ver este pacto que se realizaba una vez al año, que se sacrificaban una infinidad de animales, como nos venía hablando en la última explicación por el hermano Tanelo, ¿ya? Que todo esto era un ejercicio inútil, porque no había una eficacia en este sacrificio. No eran perdonados los pecados perpetuamente, a como Cristo, como el sumo sacerdote, a como nos viene apuntando la palabra del Señor. Solamente Él, en su sacrificio perfecto,
una sola vez para siempre. Y no había más sacrificio y no hay más sacrificio por el pecado. Dios nos bendiga. Entonces, mirando a través de la Escritura una infinidad de cosas que pasaron, no lo olvidemos que los salmos, en el Salmo 110, los versículos 4, el 1, el 3, tiene una tremenda riqueza a lo que venía apuntando a lo que se presentaba sobre los sacrificios. Y viendo nosotros en la palabra del Señor el sacrificio de Cristo, fue tan perfecto y fue tan realizado a la imagen como estaba registrado en el Antiguo Testamento. Yo miraba una parte que nos habla que cuando entraban las personas con el cordero para los sacrificios, yo miraba un pasaje bíblico que Jesús lo menciona, y él en el Evangelio se dice que él es la puerta del redil, ¿no es cierto? Y las ovejas, para entrar al redil, Jesús era la puerta. Quiere decir que una oveja, para poder entrar al redil, tenía que pasar por Cristo, por Jesús. ¿Ya? Entonces, también Jesús lo dijo y se lo da a entender en su palabra, que las ovejas que eran de este rebaño, ¿ya?, del rebaño de Cristo, oían su voz. Oían su voz. Dios los bendiga. Me imagino cómo el pastor, ¿no es cierto?, de la oveja lo llamaba y ellos oían su voz. Dios nos bendiga. Entonces, de ir viendo, también tenemos otro asunto que puede, analizando de esto, al pasar por 3 etapas dentro del tabernáculo, también vemos que el trono del Señor está en el cielo, ¿ya? Está en los cielos, quiere decir que no está en un cielo, sino que está hablando de más cielo, ¿ya? Entonces, de traspasar, ¿no es cierto?, allí el lugar donde está el trono de Dios tuvo que traspasar los cielos. Leamos cómo dice, a ver. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tanto como sacerdote, hablando de Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está hablando en un sentido plural, en donde está el trono de Dios, y donde Cristo está sentado a la derecha o diestra de Dios, que la Biblia lo habla en la mía como su majestad. Dios nos bendiga. ¿Ya? Entonces, a través de todo lo que se ha venido conversando en el libro de los Hebreos, aquí tengo unos apuntes, dice, ¿no?, el Hijo de Dios dice, como sumo sacerdote superior a Melquisedec. Entonces, de todo lo que el Señor nos viene hablando, nos viene apuntando así al sumo sacerdote que está sentado allí en el trono de Dios. Dios los bendiga. ¿Ya? Ahora,
Se termina toda esta parte de lo que viene conversando la carta a los hebreos, se termina esta parte, a pesar que termina allí en el capítulo 10, de todo este tema del sacerdocio, pero ahora podemos ver que allí en Cristo, cuando Él pasa, cuando Él llega al momento de la cruz, de ahí comienza una nueva etapa, ya entrando a la etapa con la crucifixión de Cristo, terminando la etapa del pacto de Moisés y entrando a un nuevo pacto en Cristo, pero aún estando el pacto también está el sacerdocio. Dios los bendiga. ¿Por qué? Cuando Cristo es crucificado, ¿ya? Él es la oveja para el sacrificio y Él también es el sumo sacerdote. Dios los bendiga. Y Él, en esa muerte y en esa crucifixión y la sangre que derramó, es una ofrenda de olor fragante que llega a la presencia del Padre. Dios los bendiga. Él fue mirado por diferentes lados, buscando si había una culpabilidad. Nunca se le halló una culpabilidad. Dios los bendiga. Era perfecto, perfecto y perfecto. Dios los bendiga. Entonces, cuando Él es crucificado, tuvo que soportar el dolor, derramando su sangre, el oprobio, el maltrato que tuvo, ¿ya? Y así, para pagar por la culpa que había en mí y también en usted. Otro detalle, podemos ver que bajo de la naturaleza del ser humano estábamos muertos en delito y en pecado. Éramos hijos de ira, ¿ya? Éramos esclavos del diablo y el pecado que se metió allí en Adán estaba la muerte. Y en Cristo, cuando llega allí a la cruz, derrama de su sangre y cuando Él, en su muerte, recibimos vida. Recibimos la vida. Bendito es el Señor para siempre. Ya dejamos de la naturaleza antigua, viviendo en la esclavitud del pecado, viviendo bajo de la ira de Dios. En Cristo es levantada la ira y nos da vida y una vida en abundancia. Dios nos bendiga. ¿Ya? Ahora, nosotros de ir viendo de todas estas situaciones a lo que nos muestra la palabra del Señor, entonces de ver que en Cristo como que se produce un cambio, ¿ya? Se deja el sacerdocio terrenal y entramos a un sacerdocio espiritual de los cielos. Dios nos bendiga. Podemos ver nosotros que a través de la Escritura, de ver que todo esto del Antiguo Testamento, de todo el sacerdocio terrenal, todos estos rituales, fue destruido el templo, se eliminaron los rituales, alabado sea el Señor. Y en el año 70, en el reinado de Tito, se destruye Jerusalén, se destruye el templo y se termina esto. No lo sé si hoy día hay algún judío que todavía esté practicando tales cosas, pero no lo creo, porque solamente están las murallas, los muros de lamentaciones allí en Jerusalén. Dios los bendiga, ¿no? Entonces todo esto se termina, ¿ya? Y comienza ahora
de este sacerdocio celestial en que Él intercede por cada uno de nosotros, los creyentes. Dios nos bendiga. Ahora, nosotros en este nuevo sacerdocio celestial que está sentado allí en el trono, al lado de su majestad de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, oyendo Él las oraciones nuestras y Él sobrellevando nuestras debilidades y ayudándolo a lo que nosotros no somos capaces de sobrellevar, porque en nuestra naturaleza no lo podemos, porque solamente lo podemos llevar con la ayuda del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, todas estas cosas cambiaron. Podría ver el apóstol Pablo hablando de ello allí en Romanos, en el capítulo 5, cómo nos muestra, le habló el apóstol Pablo a la reconciliación, de la reconciliación a los romanos. Por favor, mi hermano, en Romanos 5:10. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. A ver si me sale aquí, me sale más fácil. No alcanzo a leer. ¿Por qué no leen ustedes? A ver. Me están entrando los años por los ojos. Pensé que se me habían desarmado los lentes otra vez. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, éramos enemigos, éramos hijos de ira. Dios está enemistado con nosotros. No había ninguna relación con Dios, absolutamente ninguna. Y a veces las personas dentro de nuestros medios, de nuestros tiempos, decían, no, yo creo en Dios nomás y Dios me va a ayudar. No es así. No es así. Entonces, éramos, ¿no es cierto? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Reconciliados por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso el apóstol Pablo le estaba explicando a los hermanos de Roma, y hoy día nos recuerda a nosotros de tales cosas. Dios los bendiga, porque somos de una mente olvidadiza. El Señor, estamos reconciliados con Él a través de Cristo. No hay otra forma, ¿ya? Él está sentado allí, Él nos reconcilió y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y Él nos recuerda, dejó su palabra, nos recuerda para que nosotros nos acordemos de Él, que Él, con su muerte, Él nos reconcilió con el Padre. Por eso, como intercesor, Él es el único medio, es la única forma de poder tener una relación con el Padre. No podemos llegar y decir, no, yo llego al área que quiero. No es así. Y esto lo dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo, ¿cómo dice? Unigénito, para que todo quien en Él cree no se pierda. ¿Y qué más dice? Para que tengamos vida eterna. Entonces, nos muestra la palabra del Señor que por intermedio de Jesús, el que derramó su sangre, el que dio la vida por nosotros, podemos tener acceso al Padre y podemos una comunión con Él por intermedio de Jesucristo. Dios nos bendiga, ¿ya? Entonces, podemos ver, para ampliar esto, sobre
sobre la forma como Cristo como intercesor. En el mismo libro de Romanos, el capítulo 8, en el versículo 34, por favor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga. A ver, hay tres cosas. ¿Quién es el que condenará? ¿Ya? Cristo es el que murió. ¿Ya? Cristo murió. Ya. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta cómo la palabra del Señor nos va a nosotros ampliando en ¿no es cierto?, de que la única forma para poder tener una relación con Dios es a través de Cristo. Si yo o usted no cree en Cristo, quiere decir que no tiene ninguna relación con Dios. Y esto, como el Señor nos muestra por su palabra, nos confirma, ¿ya?, que la salvación y la relación con Dios es a través del Señor. Dios nos bendiga. Hoy día podemos ver, los judíos rechazaron a Jesús. Lo rechazaron. ¿Cuál es la razón? Porque la verdad es que ellos esperaban a alguien que los pudiera liberar de la opresión de los romanos. Pero Cristo vino como un Salvador para salvar los que estaban en la voluntad del Padre. Dios los bendiga. Porque la salvación tampoco es para todos, sino que están en la voluntad del Padre. Dios los bendiga, ¿no? El Señor nos fortalezca. Y viendo todas estas situaciones, Jesús, en el Evangelio de Juan, vemos la otra presentación de Jesús en San Juan, el capítulo 17, el versículo 5, en donde Él se presenta de otra forma. Aquí no se ve como un sumo sacerdote, sino que se ve como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios los bendiga. A ver, mi hermano, ¿por qué no pone la pantalla, por favor? Juan 17, versículo 5. Ya, de ver esta otra parte. Como rey, ¿ya? No es el versículo, pero bueno, es San Juan presentándose como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros vemos a través de la historia que a los señores se llamaba solamente a los reyes. A los reyes se le llamaba solamente señores. Y a la verdad que en el Salmo 110, en el versículo 1, allí nos dice algo la Escritura, en el versículo 1, Salmo 110, versículo 1, ahí está. Y Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un salmo de David, del rey David, ¿no es cierto?, él siendo rey. También el llamado Señor. Dios los bendiga. Entonces, el mismo rey David lo mostraba al Señor como Señor, y en el Evangelio lo muestra Señor de señores
y Rey de Reyes, Señor de Señores, mostrando la autoridad y el poder del Hijo de Dios sobre todas las autoridades, sobre todas las cosas. El Señor nos bendiga. Entonces, de ir viendo todas estas porciones bíblicas, ¿ya? Y a lo que viene más adelante, al que le va a tocar después de mí, el Señor tiene otra porción, y de cómo el Señor se va mostrando en nuestros medios, y cómo va mostrando su amor, la misericordia de Él hacia lo que Él ha escogido, a los que son de esta ciudad, de este nuevo pacto, de los que son nacidos de nuevo, y cómo el Señor los va dirigiendo, cómo los va protegiendo. Ninguno de ellos puede ser tocado, ninguno de ellos va a ser sacado, porque son propiedad del Señor, y Él los guardará, Él nos ayudará, Él nos va a fortalecer, y Él es quien intercede por cada uno de nosotros delante del Padre. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, el Señor nos fortalezca, y el Señor nos dé mucha gracia para poder seguir en esta dirección, bajo cualquier circunstancia que estemos pasando, siempre mirando al autor de la vida y a este sumo sacerdote que está en el trono de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es la porción de su palabra para hoy día. Póngase de pies y demos gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor Dios mío, por toda tu misericordia. Gracias, Señor Dios mío, por la porción de tu palabra, a lo cual que usted nos ha compartido. Te ruego, Señor Dios mío, que nos dé de su dirección en cada momento, y que esto que usted nos ha proporcionado en este día, Señor Dios mío, pueda ser para salud, para nuestra vida, puede ser de meditación, y que podamos entender en que en cada momento estamos bajo tu voluntad, y en cada momento, Señor Dios mío, estamos recibiendo de su fortaleza, de su dirección, y usted, Señor, nos guarda y nos guía, Señor, bajo tu mano poderosa. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios mío, que usted es el único que tiene esa autoridad, el único que puede interceder para tener una comunión con el Padre. Gracias, Señor, por ello. Gracias por esta porción. Te rogamos que nos fortalezca en toda tu misericordia. Y te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.